Óptica Estela Hinchuk está cumpliendo 20 años y lo festeja regalando. Durante todo octubre con tus compras participás de sorteos de 20 premios increíbles. Por ejemplo, podés ganarte uno de los 5 iPhones o uno de los 15 pares de lentes de sol de las mejores marcas. Acércate a cualquiera de sus 7 sucursales, próximamente también una en el Shopping Tres Cruces. Y además, por supuesto, podés comprar desde todo el país a través de la web. Óptica Estela Hinchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Retomamos entonces esta polémica que generó la aparición de un par de carteles que ya fueron retirados, de hecho, que reivindicaban a la JUP y expresaban su sentir anticomunista. Era que decía el cartel que decía alguien fuera comunistas de la fuera educación. comunistas, no, ahí está. Algunos lo toman como una broma de mal gusto de algunos locos sueltos, otros lo entienden como una posible reaparición de un grupo que en su momento supo ser muy violento, otros no se alteran en lo absoluto porque lo equiparan a lo que pudo ser la violencia del MLN, de los Tupamaros, y que entonces simplemente es un cartel más que acompaña la pluralidad de carteles que hoy aparecen a la luz del día en una democracia. En fin, hay muchas miradas. Había hecho una introducción interesante nuestro invitado y había quedado en darle la palabra a Marguerite. Una introducción que, por supuesto, es debatible en varios puntos, ¿no? A ver, Marguerite. No, yo me quedé en el relato que hizo Abella del proceso del movimiento Tupamaro, que dijo que, si no me equivoco, usted me corrige si me equivoco, pero dijo que el movimiento Tupamaro había nacido como respuesta a una dictadura que era incipiente y que en los hechos prácticamente estaba. No exactamente, pero sí. Andaba por ahí, creo que andaba por ahí, más o menos. Yo la pregunta que le quisiera hacer es, ya en el año 60, 61, el asalto del Tiro Suizo, se veía venir una dictadura, mucho antes que Pacheco, porque usted dijo que con Pacheco y las medidas prontas. ¿En el 61 ya se veía venir una dictadura cuando empezaron los atentados del movimiento Tupamaro? En primer lugar, el tema de la guerra de guerrillas urbanas del movimiento Tupamaro en su esencia fue contra Pacheco, irrumpió cuando el Pachecato. Lo que hacían antes ellos era lo que se llama propaganda armada, es decir, hacían acciones, tiraban volantes, pero el operativo Pando, todo eso que desarrolló tanta cosa terrible después, fue ya en la época del Pachecato. Pero hay que entender que pero ya... discúlpeme, pero sí. A mí me gustaría que fuera más preciso en esto, sí. Porque en el año 61, ¿estoy bien o no? ¿En el año 61 63. ¿No fue el robo de armas al Tiro Suizo? 63. Yo creo que fue en el 63 o en el 64. 63. Bueno, en todo 63. Caso, bastante antes del 70. Bueno, 6, 7 años del 70. Entonces vamos más atrás. No, porque eso no es tirar volantes. Y yo no me acuerdo ahora las fechas, pero hubo atentados, hubo muertes, hubo secuestros, hubo robos a banco, mucho antes del 70. Hay algunos temas que hay que entender. Todavía había una fachada democrática acá cuando aparece Dan Mitrione. Dan Mitrione había sido un experto en torturas, había sido descubierto en Brasil, por eso había venido hacia acá, y estaba asesorando a la policía uruguaya en técnicas de interrogatorio con apremio físico. Eso está absolutamente documentado, pero formalmente seguíamos viviendo en una democracia. El movimiento de liberación nacional a veces se equipara a la violencia de la dictadura. Pero en este país hubo terrorismo de Estado, hubo mujeres violadas, hubo niños desaparecidos. Dan Mitrione tuvo en el 69. Yo le pregunté otra cosa, Bella. No, el terrorismo de Estado nadie lo discute, no vamos a discutir acá el terrorismo de Estado. Nosotros, ya en los años... Yo quiero que sea más preciso con respecto a su afirmación de que el movimiento Tupamaro luchó contra una dictadura que todavía no estaba instalada, pero que ya se preveía. Ese concepto me gustaría que fuera más preciso. Aunque el tema era la JUP y su esencial diferencia con el movimiento Tupamaro. Pero es que ahí, tal vez en esa respuesta está la verdad sobre si hay diferencia o no. Pero el problema es esto, vamos a entendernos, la dictadura no surge como un rayo en un cielo sereno. Es decir, en el año 59, con la subida del Partido Nacional, comienzan una serie de hechos abusivos que tienen que ver además con la reforma cambiaria y monetaria de Assini, con la expansión de los rancheríos en el interior del país y una serie de elementos, hay que recordar, por ejemplo, que son los momentos donde hay maestros rurales que denuncian una miseria espantosa en el campo y comienza a haber en la ciudad represión muy fuerte contra el movimiento obrero. Me voy más atrás. 1955, todavía Luis Valle en el poder, la represión feroz en Ferrosmal, que muere una obrera
que se llamaba María del Carmen Díaz. Entonces, la lucha de clases como expresión de confrontación existió, se recrudeció después que Estados Unidos le retiró los víveres con el dumping a Luis Valle, que hace un viraje a la derecha, empieza la represión contra la ley orgánica, contra la lucha por la ley orgánica. Hubo una feroz represión policial, y estamos hablando del año 58. O sea que la dictadura del 73 no es un rayo en un cielo sereno. Esa generación, esa acumulación de violaciones a la propia constitucional burguesa, que se va a expresar después abiertamente en Pacheco, genera de parte de las jóvenes generaciones de ese momento una serie de propuestas de reacción. Pero el movimiento Tupamaro fue minoritario. Lo esencial fue el aumento del movimiento social que genera el Congreso del Pueblo, después la formación de la Central Obrera y después, en 1971, el Frente Amplio. Nace el Frente Amplio como expresión de unidad en ese momento de lo que sí era izquierda. Entonces, en ese marco las confrontaciones se dan y era muy previsible para la gente que veía cómo nos sometíamos al imperialismo, cómo se entregaba la patria, cómo se entregaba la soberanía, cómo se estaba en los convenios con los Estados Unidos. En ese momento, que se apoyaba la guerra de Corea, como apoyó Uruguay, en ese contexto era lógico que algunos jóvenes entendieran que había que prepararse ya para acciones contra la dictadura que se venía. Pero, no era la mayoría de nosotros. Pero una la cosa mayoría es de la nosotros lucha de clases que ¿Eh? existe. Una cosa es la lucha de clases que Ajá. existe, históricamente ya lo sabemos hace muchísimo más tiempo, y que tiene un montón de formas de poder ser, bueno, Sí. de actuar en su nombre, Exactamente. contra y a favor, democráticamente, con pluralidad de ideas, con marchas, con todo lo que está habilitado, sin romper con un Estado de Derecho y en plena democracia, ¿no? En tanto las Ahora, reglas muy de jue- distinto es llegar a los extremos de violencia, al fascismo, que también hay de izquierda, o usted no lo cree No, así. no, el fascismo se definió científicamente, ahora cualquiera dice fascista. El fascismo se definió en los años 30. Dimitrov fue el principal teórico, lo había sufrido en carne propia, había sido apresado en Alemania de Hitler. Y él dice que el fascismo era la dictadura terrorista del capital financiero con fachada de demagogia social. Es decir, ¿Y golpistas qué es un solapados. dictador de izquierda, por ejemplo, entonces? Pero la dictadura es otra cosa. Por ejemplo, si yo tomo Robespierre, por ejemplo, en la Revolución Francesa, Robespierre se proclamó dictador porque decía que los burgueses estaban soslayando la revolución y que él quería un gobierno absolutamente popular, que no era tiranía, él lo definía como dictadura. El doctor Francia en Paraguay, que hizo un proyecto sumamente soberano y sumamente interesante, se definía a sí mismo como el dictador supremo, que fue la principal diferencia con Artigas. Cuando yo hablo de fascismo, hablo de un movimiento que empieza solapado, con gran demagogia social. Por ejemplo, los nazis se llamaban socialistas. Es decir, hoy el fascismo puede llamarse no sé qué, artiguista, porque la demagogia social existe como una fachada. Y de repente detrás de una organización que se dice de cabildo hay una estructura vertical, en fin, yo qué sé. Y bueno, y ahí es donde me remito a qué hay detrás de una estructura vertical con fachada de comunismo. Fachada de comunismo, no entiendo la pregunta. Con porque dictaduras, en realidad, sí, yo creo que sí No que todo me hay que entiende ver la fascismo. pregunta. Sí, sí, creo que sí. fachada de comunismo no entiendo lo que es. Es decir, el comunismo es una concepción del mundo que plantea una fase socialista Sí, sí, claro. hacia el avance de una dictadura Y comunista. detrás de ella, Pero la no hay- tiranía de un dictador. En el comunismo no hay, me parece que no hay fachada, en el sentido de que sí lo tiene el fascismo, porque el fascismo es ante todo antipopular. Entonces, se disfraza de algo popular, por ejemplo, el Mussolini, el creador de los fallos Sí. de combatimiento, hablaba de recuperar la grandeza de la madre patria y de la lealtad y de recuperar la familia. Es decir, siempre hay una demagogia y detrás hay un servicio al gran capital. Eso es el fascismo. Detrás del fascismo está el gran capital, que lo maneja, lo cual no significa que todos los fascistas sean conscientes de lo que están haciendo. Yo Quisiera tengo una hacer una metodología pregunta más, violenta. Todos quisiéramos Bien. hacer Entonces, preguntas. a ver, yo lo que quería decir, que era un poco lo que reflexionaba Todos Margarita, es que el proceso Tratemos, de la ahí va, izquierda, tratemos de volver un poquito al rápidamente, presente. eso el me proceso gustaría de la preguntar, izquierda en Tony. este país es sumamente complejo. Empiezan los conventillos, inmigrantes humildes que vienen con esas ideas de Europa, se mezcla con el artiguismo, que hace cuerpo en una izquierda que realmente pasa a ser más nacional, y después tiene en los años 50, en los años 60, con el ejemplo de la Revolución Cubana, lo que estaba pasando en Vietnam después. Es decir, hay una gente que opta tempranamente por prepararse en forma guerrillera.
Y hay una mayoría del pueblo Bien. uruguayo de izquierda que construye el Congreso del Pueblo y construye un fuerte movimiento social. Bien, dejemos eso ahí sobre lo que obviamente no hay unanimidades. ¿Ah? no, claro. ¿Cuáles son las razones que lo motivaron? Supongo que lo único en lo que hay unanimidad, y quiero creer, es que no hay causa que amerite la violencia y la muerte humana, ¿verdad? Excepto el fascismo. Bueno, según usted. El fascismo Bien. abierto y en el poder. Bien. Fascismo La de JUP, cualquier volvamos lado, a la ¿no? JUP entonces. Fascismo de En este cualquier lado, contexto, Dictadura terrorista del Eso capital. en este financiero. contexto aparece la JUP. ¿Cuántas muertes hay a causa o a las espaldas de la JUP? ¿Se sabe? ¿Se estudió? No son solo las muertes, porque la combinación policial, asesoramiento norteamericano, Escuadrón de la Muerte, que viene un poquito después, y JUP, lo que genera es una violencia contra los muchachos. La JUP no se enfrenta a los tupamaros. La JUP asalta liceos y genera una situación de violencia y de terrorismo que acompaña el clima propicio para la futura dictadura. Bien. ¿Y cuál sería entonces el sentido del regreso de la JUP hoy? El problema es que hoy Si está es en como usted debate, dice, ¿no? claro, es que hoy está en debate una serie de cosas a nivel mundial, donde surge una ultraderecha renovada, es decir, por la propia crisis del capitalismo mundial, que no da respuesta a los grandes problemas que tiene la humanidad. Entonces se apela a la irracionalidad del patrioterismo, se apela a la irracionalidad del sentirse superior y de acusar a los demás y anatemizar a los demás como enemigos de la patria. Bien, permítame dar una vueltita por aquí. Precisamente cuando usted fundamentaba la preocupación respecto a la aparición de este cartel ahora, hablaba de una radicalización del Frente Amplio en el discurso. A nivel parlamentario. A nivel parlamentario. No a nivel de intendencia. Sí, y no a nivel de lo que se hace, sino de lo que se dice. Eso queda muy claro. Pero también eso tiene una contrapartida. Estamos asistiendo a este fenómeno que usted habla desde el punto de vista mundial, a una versión local, con discursos de determinadas figuras políticas que cada vez son más duros y más radicales. ¿Es eso una preocupación real aquí en nuestro país? Me refiero, por ejemplo, a determinadas figuras de Cabildo Abierto que han hecho algunas declaraciones, incluso la denuncia que hace Madres y Familiares en estas últimas horas respecto a, bueno, una campaña en su contra. ¿Cómo tenemos que leer lo que está sucediendo hoy? Y ahí tenés el término de violencia, ¿no? Para leerlo de hoy. Matan al almacenero de la esquina. Todos lo queríamos mucho, todos sentimos que una indignación tremenda contra esos asesinos. Se hace la reconstrucción del hecho y los vecinos quieren matar lo quieren matar y la policía no reprime a balazos. La policía entiende ese dolor y entonces se la banca. No empiezan los tiros contra la población. Protege a la reconstrucción, pero se la banca. ¿Por qué no entendemos que los familiares tenemos el mismo dolor y que tiene que expresarse a veces en formas, no solo con el silencio, sino también con la profunda indignación? Es decir, es el mismo caso. Es decir, hay gente que tenemos todos seres queridos que recordamos con mucho cariño, que no sabemos dónde están. Entonces, a mí me parece que el tema de la violencia no puede tratarse en forma abstracta. En última instancia, Artigas fusiló. Entonces, yo creo que el problema de la violencia es el signo social que tiene la violencia. En este momento nadie se le ocurriría hacer una guerrilla acá, me imagino, ¿no? Es decir, estamos en un marco institucional. ¿Descarta que pueda haber violencia con el movimiento y la presión social que hay? ¿Saben quién me está escribiendo justamente para que le traslade esta pregunta? Burgueño. Bueno, me dice, ¿le podrán hacer la pregunta al señor Abella? Si en base a la justificación que dio de la violencia en la época de por qué surgen los tupamaros, ¿no? Por problemas sociales, como describe, ¿usted descarta la violencia de aquí en más? A ver, yo primero no estuve justificando en ningún momento la metodología del Movimiento de Liberación Nacional. Yo estuve diciendo que trato de interpretar desde el punto de vista social cómo surgen las guerrillas en América Latina y en qué contexto y con qué programa surge la guerrilla urbana en Uruguay. Traté de entenderlo en ese plano y eso sí, no hay ni punto de comparación con la JUP ni con el terrorismo de Estado. ¿Y descarta posibilidad de violencia en estos tiempos? En este momento, el programa neoliberal que estamos sufriendo, que es un despojo a la clase trabajadora, pero que no toca la banca privada, que no toca las redes privadas de cobranza, que todo va contra el pueblo trabajador y que genera mucho desempleo, va a generar, si esto sigue así, y ojalá me equivoque, estallidos sociales
como vemos que está aumentando la situación de gente en situación de calle. Pero estallido, yo creo que la pregunta es Pero otra vos la que podés hace excluir que en Burgueño. Uruguay en 2 años no puede haber un saqueo de supermercados. Una cosa es el estallido social y otra es la Ojalá. represión de Claro. grupos, como una JUP o como Tupamaros Nuevos. Una guerrilla organizada. Claro, Bueno, creo a que la ver, pregunta va por ahí, ¿no? Hoy, yo creo que yo vengo de un partido que no tuvo mucha presencia en la prensa, que votó muy mal además, pero que estamos convencidos de nuestro programa, estamos convencidos de que nosotros recuperamos banderas que se han olvidado. No vamos a desmantelarnos, pero tampoco vamos a pasar a la guerrilla. Es decir, lo que nosotros estamos planteando hoy es fortalecer los espacios democráticos. Bien. Por eso agradecemos profundamente a tu programa, fortalecer los espacios democráticos y la inserción social en la lucha contra el neoliberalismo y contra la LUC. ¿Alguien más? Sí, a mí, Ale. 2 o 3 puntualizaciones. Primero, que la aparición de estas pancartas, bueno, con todo derecho alguien puede decir que justamente no tienen importancia, pero yo simplemente doy la información, cito como fuente del Observador, que el propio ministro Larrañaga ha resuelto una investigación acerca del origen del asunto, ¿no? En lo que me es personal, yo no vivo como un hecho baladío, sin importancia, que aparezcan gestos, acciones o pintadas que aludan, por ejemplo, al nazismo. No me parece menor, no me parece digno de ser menoscabado o subestimado. Después, yo tengo alguna duda acerca de que si todos condenamos al terrorismo de Estado. Yo tengo muchas dudas y cada vez las tengo más porque yo veo constantes señales explícitas y también implícitas acerca de la relativización de si existió o no existió. Hay gente que incluso duda acerca de si hubo dictadura en nuestro país, etcétera, etcétera. Yo sería más cuidadoso en eso de que todos estamos en contra del terrorismo de Estado. Y por otro lado, con relación a la JUP, de la que este era el tema que nos convocaba y curiosamente no hablamos de Tupas, hablamos del Frente Amplio, hablamos de comunistas, pero no hablamos de la JUP. Yo si fuera integrante de la JUP hubiese quedado contento porque nadie habló de mí. Yo diría que no debemos minimizar algo que en su estudio hace el historiador Bukele cuando señala que la JUP en el año 74 se disuelve por pedido del cuadro político y militar de la dictadura, Cristi, cuando les dice se tienen que disolver, muchas gracias por los servicios prestados. Me parece que son datos que el público los tiene que tener. Alfredo, ¿querés decir algo más? Yo creo que hay que poner las cosas en su contexto histórico. Y la JUP existió en un determinado contexto histórico, era la fuerza de choque contra el movimiento estudiantil que protestaba contra el gobierno, lo usaron, y cuando llegó la dictadura dijeron, muchachos, váyanse, no sirven para nada afuera, ya está. Yo creo que los 2 carteles estos, debe ser algún nostálgico o algún salame que se le ocurrió pintar, yo no le doy mayor trascendencia, porque aparte hoy hay una expresión política que tiene pensamiento de derecha y tiene representación parlamentaria, o sea que es innecesario armar hoy una cuestión como la JUP, en mi criterio. Y con respecto al tema de la violencia, yo creo que la izquierda en este país aprendió de que los métodos para cambiar la sociedad no son a través de la violencia. Creo que lo aprendimos y todos lo aprendimos, toda la sociedad. O sea que yo creo que no hay ningún riesgo, que no se preocupe nadie que va a volver la violencia ni grupos organizados, porque es armar cucos que creo que ya fueron, ¿viste? Muy bien. Bueno, le agradecemos por la presencia. Bella, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No sabe la cantidad de mensajes, obviamente, con opiniones muy distintas. Me imagino. Por supuesto. Eso es lo bueno. El tema es poderlas sostener, dar, expresar y que eso no suba de tono demasiado. Siempre ¿no? digo que debe ser muy aburrido ser amigo solo de los que piensan como uno. Claro. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a otro de los temas que anunciábamos en el comienzo del programa y que tiene que ver con este futuro próximo que es el turismo, la temporada, en un análisis donde yo realmente lo que planteo es lo que está en jaque por estos días frente al COVID. ¿Es la temporada 2021 o estamos hablando de la industria de turismo en general? No lo que tiene tanto que ver con el turismo interno, sino con la recepción de turistas de afuera. ¿Qué decía nuestro presidente sobre el tema de la